Quizás para muchos les va a sonar repetitivo porque hace un mes me parece, porque Iván está aquí otra vez, estaba predicando sobre ello y yo recuerdo haberle pedido a Iván que estaba ahí que me calculara unos números y hoy estaba tocando la batería y me acordaba y digo, hoy otra vez voy a tocar el tema, pero por motivo de tiempo no pude terminar. Y yo quería terminar solamente la parte que me quedaba, pero he sentido en mi corazón que no están las mismas personas en su totalidad. Hay muchos que nos visitan hoy y estamos agradecidos al Señor por ello. Y cuando el Señor da una palabra, hay que obedecerla, aunque yo no estaba a favor de ello, ¿sabe? Yo quería seguir y terminar el mensaje, pero vamos a intentar ser lo más breve posible y vamos a intentar transmitir lo que el Señor quería decir en su momento con este mensaje. En esa oportunidad había compartido sobre el poder del perdón. Es algo que para muchos de nosotros es muy difícil porque ello conlleva a reconocimiento y humillación. Tengo que reconocer que algo está mal y tengo que humillarme delante de la persona a quien le tengo que pedir perdón. En esa oportunidad había dado testimonio a mi esposa, pero ahora no cuento con ella, no porque no me interesa su testimonio, sino para no alargar también. Solamente os explicaré algún detallecillo, nada más, y para no ser extensivo. Pido que abran la palabra del Señor, la Biblia, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 21. Vamos a leer un poquito desde el 21. Hablamos de los dos deudores en esta mañana. Hay dos personas que debían una cierta cantidad de dinero, por eso Iván se va a acordar de aquello, porque conté con su ayuda en ese momento. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 21. Me gustaría que lo vayamos llevando de la manera más natural posible, intentando asimilar lo que el Señor está queriendo hablar en esta mañana a nuestros corazones. Dice así la palabra del Señor en cuanto al perdón, al poder del perdón, ¿vale? Vamos a hablar sobre ese tema, así que no me gustaría que se desenfoquen, aunque quizás en algún momento yo toque otro tema. Estamos hablando sobre el poder del perdón. Entonces se acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Le pregunta Pedro a Jesús, ¿no? Es curiosa la pregunta que le hizo Pedro a Jesús porque ¿de dónde ha sacado eso Pedro, no? Los que no conocemos la palabra o que quizás nos están visitando por primera vez, dice, bueno, quizás lo he escuchado alguna vez, pero no sabemos de dónde exactamente Pedro sacó esta frase o esta palabra. No era algo que él había acuñado o él se había sacado de su imaginación, sino que ya había acontecido esto en el Génesis. Me gustaría que abran la Biblia en Génesis, capítulo 4, versículo 15. Primero vamos a ir confirmando la palabra, por qué Pedro había dicho eso y en razón de qué conocimiento. Génesis, capítulo 4, versículo 15. Todo lo que estoy leyendo en esta mañana lo estoy leyendo en la Reina Valera 1960. Si alguno tiene alguna otra versión, quizás la traducción es un poquito diferente, pero más o menos los conceptos son los mismos. Así que no te preocupes si tienes otra versión. No es que la Biblia mía o las nuestras sean más especiales, sino que es otra versión. No te preocupes por eso. Génesis capítulo 4, versículo 15, dice así. Esto acontecía ya no en el huerto del Edén, habían sido expulsados. Adán ya había tenido su familia, tenía 2 hijos y uno de ellos había hecho algo muy grave. Y le respondió Jehová a Caín: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que lo matase cualquiera que lo hallara. Lo que Pedro le acababa de decir a Jesús es lo que había pasado con Caín. Caín acababa de asesinar a su hermano, había cometido un delito de sangre porque había dejado que en su corazón entrara el celo, porque su hermano había presentado mejor ofrenda a Abel que él y ha sido acepta delante de la presencia del Señor. Entonces Caín dejó eso que
en su corazón creciera. No sé cuánto han tenido la experiencia esa de poder ver que una persona haga que su corazón cree tantas raíces de amargura que llega a tener una reacción violenta tal que muchas veces nosotros nos sorprendemos al ver cómo reacciona. Yo personalmente tuve un primo viviendo en el piso nuestro. Había un tiempo en que por la situación que vivíamos teníamos personas viviendo con nosotros y en esa ocasión estaba un primo viviendo con nosotros. Y él estaba aquí en Barcelona y su esposa estaba en Bolivia. Soy boliviano para los que no lo saben. Y su esposa le había llegado noticias de que estaba saliendo con otro chico. Yo lo había visto a él un día miércoles, como normal, cada uno a su trabajo. El jueves no lo vi, pues yo lo daba por normal, por el mismo sistema de trabajo. Vas, vienes. El viernes por la mañana me llaman desde Bolivia y me dicen: ora por tu primo que está en el quirófano, se acaba de apuñalar en el corazón. Eso había pasado entre el miércoles y el viernes. Yo no sabía que mi primo se había ido. No sabía que estaba allá. ¿Sabe qué había pasado? Que mientras él se enteró de la noticia, hizo que en su corazón aquello se hiciera tan grande, tan fuerte, se profundizara, que llegó a tomar una decisión que casi acaba con su vida. Él, gracias a Dios, está con vida hoy, ha restaurado su matrimonio, pero tomó una decisión que me sorprendió a mí, principalmente, porque era un primo con el cual yo había crecido. Él venía a mi casa, dormía conmigo muchas veces en casa, cuando éramos pequeños, comíamos en la misma mesa, y lo conocía tanto que me sorprendió su decisión. Por eso es importante que nosotros en esta mañana analicemos que los beneficios del perdón muchas veces van a tener que tomar parte en situaciones que no me gustaría yo perdonar. ¿Me está entendiendo, hermano? Que quizás yo no voy a querer perdonar porque tengo que perdonar esta acción que ha venido contra mí. No es fácil. Tenemos testimonio del hermano Gille Ávila. Conocí a otro pastor puertorriqueño que también tuve la oportunidad de escuchar su testimonio aquí en Barcelona cuando fui a un seminario, o no se recuerdo si era una campaña o algo así. Fui porque me dijeron: escucha su testimonio de este hermano y te va a impactar, ¿no? Personas que tuvieron que perdonar a alguien que había matado a su hija. Totalmente duro, totalmente duro. Por eso cuando hablamos del poder del perdón, hablamos de algo que solo Dios puede hacer en el corazón del hombre. Por eso en esta mañana estoy hablando como si fuera hablándote a mí mismo. Quiero que entiendas la importancia que tiene aquello y lo duro que es para ti y para mí, no solo para ti, tomar esa decisión en el momento que yo tome esa decisión de decir perdón, porque van a venir cosas contranaturales contra mí. A nadie le gusta que le hagan daño y luego tener que pedir perdón. A nadie. Es muy difícil. Por eso es muy importante el tema que estamos tocando hoy, pero que eso trae paz al corazón una vez que lo haces. Una vez que consigues, con la ayuda de Dios, por supuesto, porque naturalmente es imposible. Humanamente es imposible que yo perdone a alguien que me ha hecho tanto daño. En esta ocasión, Caín no podía ya perdonar a su hermano porque había sido fatídica la cosa. Abel, había terminado con su vida y él no podía decir: ahora que mi hermano me ha matado. Ya no había otra opción. Pero sí, Dios tuvo que poner una sentencia y decirle, como habíamos leído, y respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Y Pedro sabía esto, conocía de esto, y le había dicho a Jesús que si había alguna cifra, alguna cantidad, porque eso es lo que nos gusta a nosotros, que nos digan número. ¿Cuántas veces, Señor, necesito para ser perdonado? No sé, yo no tengo nada en contra de la Iglesia Católica, ni pretendo en esta mañana hacer daño a nadie, pero normalmente cuando cometes algo te dicen 3 Padre Nuestro y 2 Ave María y ya estás perdonado. Nos gusta la cantidad, lo toco ahora por eso nada más. Y no quiero ofender a nadie si ha venido, nos visita por primera vez, que me disculpe, pero lo quería tocar por esa razón.
Nos gustan las cantidades, nos gusta la suma, nos gusta decir, he cumplido 7, Señor, he cumplido. ¿Sabe? Nos gusta ser justificados por nosotros mismos. Ya he cumplido. Y Pedro estaba buscando eso. Pedro no estaba buscando una respuesta de excelencia del Señor para el perdón. Él estaba buscando una cantidad en el cual el Señor dice, Pedro, si tú le dices 7 veces perdón, ya estás perdonado, Pedro, y ya has cumplido. Eso es lo que nos gusta a nosotros en nuestra humanidad. Caín acaba de matar a su hermano Abel y le miente a Dios. Porque si nosotros leemos un poquito lo que pasa en ese momento, Caín le está mintiendo a Dios y le dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Porque Dios le estaba preguntando, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Dónde está? Y él, para justificarse, dice, ¿yo soy acaso guarda de mi hermano para que yo sepa dónde está? Eran pocos habitantes en ese momento, imagínate. No era una superpoblación. Me imagino que iba creciendo aquello, pero hay estudios que no lo tenemos como constancia en la palabra, pero que se imaginan por los años que vivían, que había mucho más gente en aquel tiempo. Pero, porque Caín se casó, ¿no? Caín había acabado de hacer algo terrible, matar a su hermano y mentir a Dios, 2 cosas. Y por eso Dios le da una sentencia y le pone un sello, le pone una marca. No sabemos cuál es la marca ni el sello. Tampoco vamos a debatir en ello, pues creo que Dios le dijo que cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. En el versículo 22, si nosotros continuamos leyendo del versículo que habíamos empezado, 18, en el versículo 22 dice así, Jesús le dijo a Pedro, no te digo 7, sino hasta 70 veces 7. Hasta ahí la cosa parece natural, hasta ahí la cosa parece que hay también otro número, una cantidad, ¿no? 7 por 7, ¿quién sabe matemática? ¿Quién me ayuda? 490, ¿no? Rubén sabe matemática, eso. 490 veces. Aún sigue siendo una cifra que puedes decirlo, aunque es cansino, 490 veces, pero es una cifra. Yo lo había escuchado desde muy pequeño que esto no era una cifra humana, me refiero, no una cifra en la cual nosotros podríamos poner 490 porque sale otra vez como el Ave María y el Padre Nuestro. Entonces le pedí un favor a un amigo, no recuerdo si Yulisa también lo conoció, al matemático sí, no es un invento mío, por eso pido la colaboración de Yulisa, un hermano muy intelectual en la matemática, hizo fórmulas para la Universidad de Barcelona y yo le pedí de favor, le digo, quiero que me desglose lo que Jesús le dijo a Pedro, los 70 veces 7, le digo, por favor, si me lo puede hacer, se lo voy a agradecer. Y entonces al mismo tiempo le di a otro hermano que también es bueno para la matemática, pero no tan bueno como pero sí muy notable en matemática también, le digo, y tú, si te apetece, lo haces. No, me apetece, lo hago, me dice, vale. Y a los 3 meses más o menos, porque el hombre no lo veía tan seguido como me apetecía, como hubiera querido, ya estaba mayorcito, por supuesto. Me lo encontré y le digo, ¿has resuelto la cifra esa que le digo de los 70 veces 7? Me dice, aún no lo tengo terminado, pero en cuanto lo tenga, yo te lo voy a comunicar. Lo volví a encontrar sobre los 6 o 7 meses. No tengo exactamente la constancia porque yo no estaba llevando la cuenta de cuánto tiempo le había dicho al hombre, pero pasó bastante tiempo, 6 o 7 meses seguramente desde la primera vez que lo vi. Y entonces le digo, disculpe, le digo, y ya ha podido seguir. Me interesaba mucho esto, la verdad es que me interesaba mucho saber, y por eso insistía con ello en cuanto lo veía. Y entonces él usó de estas palabras y me dice, mira, no he podido terminarlo, perdón, voy a sacar porque se me ha pedido en el brazo, no he podido terminarlo porque no es una cifra normal, es infinita. Me dijo, porque estamos hablando de 70 veces 7, 1 veces 7, 2 veces 7, 3 veces 7, 4 veces 7, no estamos hablando de 70 por 7.
Y por eso es que muchas veces hemos dicho que es 490 porque con facilidad y es normal, no podemos equivocar. Pero era una cifra infinita. Y entonces me he dado cuenta de una cosa cuando he analizado este versículo. De cuán grande es el amor de Dios hacia nuestras vidas. De cuán infinita es su gracia de Él. Aunque nosotros fallamos muchas veces y Él sabe que con una sola ya tendríamos sentencia de muerte, aún nos sigue perdonando y nos sigue amando. Yo la verdad que no tengo palabras para describir lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro. Le estaba diciendo que aunque tú vivieras toda tu vida pidiéndole perdón, no sería suficiente. Porque el perdón no viene de ti, sino es mi gracia. Es mi gracia, es mi amor, es mi misericordia la que sustenta toda la base que Él había implantado en el corazón del hombre. Por eso en esta mañana me interesaba hablar sobre esto en cuanto al poder del perdón. Nosotros podemos dar paso y pedir perdón. Y eso, la verdad, es algo grandioso que solamente Dios puede hacer a través de nosotros. No nosotros a través de Dios. Dios a través de ti y de mí. Es Dios obrando en nuestros corazones para poder llegar y pedirle perdón. Yo no puedo pedir perdón a Marta por mi propia iniciativa. No sé si alguna vez ha tenido algún problema con algún hermano o con tu esposa y muchas veces prefieres dormir en el sofá antes que pedir perdón. Ha pasado muchas veces, son cosas de la vida real. No, yo no voy a pedirle perdón. Es muy difícil, no es fácil. Una situación que muchas veces nos marca y muchas veces termina con nuestra relación. Es así, el orgullo hace que el perdón sea aplastado y muchas veces no llegamos a conseguir a pedir perdón a la persona. Y luego, cuando pasa el tiempo, son los ay. ¿Por qué no tomé esa decisión? Pero porque muchas veces, como Jesús nos dio el ejemplo el día jueves que compartimos, que muchas veces no consultamos al Padre la manera en que tenemos que acercarnos a esa persona. Hace unos meses atrás, un hermano habló conmigo y me decía de que, ¿cómo puedo llegar yo a pedirle perdón a una persona? Yo le digo, primero ora, no te acerques primero ora, que Dios te dé dirección y el momento y la situación para que ese corazón esté preparado, porque si tú te acercas violentamente igual puedes recibir una respuesta violenta, porque tú no has consultado al Padre y no has pedido que prepare ese corazón y esa vida para que haya una restauración de la situación que marcó esos corazones y esas vidas. No podemos ir libremente, perdóname, y puedes llevarte una sorpresa tan grande que igual no te va a causar gracia y puede hacer que la cosa sea más grande aún. Seguimos leyendo en el versículo 23, no quiero que se duerman, versículo 23 dice, aquí comienza a poner otro ejemplo Jesús, son de los dos deudores, termina la pregunta de Pedro y comenzamos con los dos deudores, por lo cual el reino de los cielos, en el versículo 23 del 18, no nos salimos de ahí, es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo, un rey, un señor que quería hacer cuentas con su siervo, y comenzaron a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Esto también me hizo ayudar con Iván. Claro, yo había averiguado antes cuánto es 10,000 talentos. Y un talento equivale a 324,540 euros. Un talento. Estamos hablando de oro. Un talento. Y entonces este hombre le debía 10,000. 10,000. Para que tengan una idea, le debía 3 billones. 245,400,000 euros. Le debía muchísimo dinero a este su señor. A este, como no pudo pagar, he dicho esa cifra para que tengamos una idea, porque luego hay otra cifra más abajo. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle. Su señor sabía que no podía pagarle, entonces lo vamos a vender a este como esclavo, ¿no? Venderle, lo vamos a vender a este, a su mujer e hijo y todo lo que tenía, porque aún así, ni así me va a poder pagar. Me debe tanto que aunque yo lo venda como esclavo a él y a su mujer y a sus hijas y venda todos sus bienes, no va a cubrir. Era inmensa la deuda que tenía este hombre con su señor. Vamos a ver la actitud
del siervo es interesante. Es lo que hablaba hace un momento al iniciar la reunión. Dice, entonces aquel siervo postrado, muchas veces esa palabra no nos dice muchas cosas o muchas veces entendemos quizás de manera diferente. Quiere decir arrodillado, inclinado, rendido y desfallecido. No sé cómo te sentirías tú si alguien dice que te va a vender a ti, a tu mujer, a tu niño, a tus niñas y todos tus bienes, porque lo que tú le debes no alcanza. Aquel hombre acaba de recibir la peor noticia que podía haber recibido en toda su vida. No podía ser más peor aquello, porque al ser vendido como esclavo no tiene ni voz ni voto. Hay que también recordar lo que ha pasado por su mente de este hombre en ese momento. Si voy a ser esclavo y ahora ya no voy a hacer nada, no voy a ser nadie. Mientras él estaba afuera era alguien. Podía decidir, podía tomar decisiones, decidía dónde ir, dónde estar y con quién reunirse. Pero cuando eres esclavo, cuando te dice tu Señor, aquí, para allá, trabaja aquí, descansa. Entonces todo aquello seguramente en la cabeza de este hombre hizo y se postró delante de su Señor. No dudó en humillarse delante de su Señor y le dice, vamos a seguir leyendo. En el versículo 26 dice, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Vamos a analizar la situación. El hombre estaba diciendo unas palabras que no tienen sentido, porque ni vendiendo todos sus bienes iba a alcanzar. Imagínase, no podía pagarle. Pero él intentaba convencer a su Señor, decirle, Señor, te lo voy a pagar todo. Intentaba de alguna manera tocar el corazón de ese Señor. El Señor de aquel siervo, bendito sea el Señor, lo que viene aquí, movido a misericordia. Al ver la humillación del hombre, al ver cómo el hombre se había rendido ante él y de cómo se estaba él rindiendo ante él, reconociendo que no era capaz de pagar esa deuda, dice, fue movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios por ese corazón movido a misericordia. Me recuerda al hijo pródigo. No sé si le recuerda a ustedes también el hijo pródigo. El hijo pródigo había gastado todo lo que su padre le había dado. Había malgastado, describe la palabra. Y luego él, cuando reconoció que había pecado contra su padre y contra el cielo, dice, iré y le diré que ya no me haga como uno de no me reciba como hijo, sino que me haga como uno de sus jornaleros. Estaba reconociendo que él ya no iba a llegar a ser el hijo del Señor, sino el de los mandados. Ojo, que cuando estamos hablando de este siervo, estamos comparando con el hijo pródigo la misma actitud de alguien que ya ha rendido su corazón. No hay orgullo, no hay prejuicio, sino un corazón rendido y humillado a Dios. Este joven dice, hazme como uno de tus jornaleros. Caminaba descalzo, un jornalero, no tenía sandalia y la ropa ya ni les cuento. Pero este padre fue movido a misericordia, describe la palabra, que al verlo de lejos, dice, corrió, le abrazó y le besó. No le dio tiempo siquiera a que él dijera toda su historia. Padre, he pecado contra ti, contra el cielo. Dice, hijo, ¿cómo es que se dio cuenta este padre? Porque había visto su corazón. Había visto que él estaba humillado y reconocía el mal que había hecho. Es interesante que en esta mañana nosotros nos encontramos, aunque en unas bancas quizás de plástico, quizás en un lugar de 4 paredes, pero creemos firmemente que el Señor está en este lugar. Creemos firmemente, eso es nuestra fe. Dice que donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Es una promesa suya. Y no creo que el Señor
lo haya dicho por decir. Significa que en esta mañana, que el que examina los corazones y el que te conoce y me conoce más que nadie está en esta mañana aquí. Significa que delante de Él y solo en Él podemos postrarnos y reconocer lo que estamos fallando y lo que estamos haciendo mal. Por eso hoy quería compartir sobre el poder del perdón. Mira lo que pasa con este siervo una vez que fue perdonado. Seguramente su amargura, su dolor, su tristeza se le convertía en gozo. Es lo que pasa cuando aceptas a Cristo en tu corazón. Es lo que pasa cuando aceptas a Cristo en tu corazón. Tu vida que parece no satisfecha, una vida que no encuentra sentido porque busca respuestas por todo lado en el tarot, en los signos zodiacales y en muchas otras cosas, porque yo me encuentro cada día con compañeros así buscando una respuesta para su vida y me dice, ¿ya has visto hoy tu signo? ¿Qué es lo que te va a suceder hoy? Nos encontramos delante de una sociedad que va intentando buscar respuestas cada día y muchas veces negamos lo evidente. Negamos lo evidente cuando cada día estamos buscando una respuesta para nuestras vidas. Cuando lo evidente es que necesitamos también rendirnos delante de este Señor. Cuando lo evidente es que nosotros podamos reconocerle a Él como Señor y Salvador de nuestras vidas. Este hombre fue perdonado su deuda y salió seguramente, no pudo resistir y cuando salió de la puerta dijo, gracias Señor, gracias porque mi deuda ha sido cancelada, mi deuda ha sido pagada, ya no debo más. Yo no sé, hermano, si a ti alguna vez te han perdonado una deuda. Quizás 10 euros, 20, 50, no vamos a hablar de cantidades altas. A este hombre le habían perdonado la vida prácticamente. Le habían perdonado la vida porque él no podía pagar eso. Seguramente estaba exuberante. Pero saliendo, dice en el versículo 28, aquel siervo halló a uno de sus consiervos, que él también, al ser alguien que manejaba dinero, tenía alguien que también tenía a su cargo y lo podía él mandar, ¿no? De alguna manera trabajaba para él. Halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios. Déjame averiguar cuánto es 100 denarios. Aquí yo lo apunté. Que le debía 100 denarios. Equivale a 100 días de trabajo. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debe. ¿Puede ver ese corazón cómo cambió en un momento? Él acaba de ser perdonado de una deuda que no podía pagar ni cubrirla. Y se encuentra luego con su consiervo que le debía solamente 100 días de trabajo. Vamos a decir 30, 60, 90, 3 meses y 10 días. Vamos a buscar un salario de 1.000 euros, 3.200 euros vamos a ponerle. 3.200 euros nada más le debía. Vamos a calcular nosotros, porque ya no es difícil calcular tan pocas cantidad. Si lo trasladamos a un salario de 1.000 euros. Y él acababa de ser perdonado una deuda de 3 billones. Con 3.000 euros. Págame lo que le debes. Entonces su consiervo, mira la actitud también del consiervo, postrándose, tiene una actitud también en la cual él se humilla, a sus pies le dijo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré. Él era más sincero porque esta deuda sí era pagable. Esta deuda sí podía cubrirla. No era una deuda como la que él estaba acosando al consiervo, no era una deuda impagable. La de él sí era pagable. Mas él no quiso. Oh, qué triste lo que estaba ocurriendo. Esa escena es totalmente triste. Dice, mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Te vas a la cárcel hasta que me pagues. Qué triste, hermano, lo que estamos acabando nosotros de analizar y ver lo que estaba pasando con este siervo.
Entonces llamándole su señor, a ver, perdónenme, saltó un poquito, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel para que pagase toda la deuda. Viendo sus consiervos, otros los habían observado. Tome en cuenta, hermano, que muchas veces, aunque parezca que nadie te está viendo, alguien te está viendo. ¿Se ha dado cuenta de ello? El otro día yo salía del metro de Colblanc, voy con bici al trabajo porque me queda cerca. Y yo salía y alguien que no me conoce, nadie me dice, oye, tú vienes con bici cada día, no, por aquí te veo. No lo había visto en mi vida, ni lo conocía, pero sabía yo lo que hacía cada día. Hermano, que parezca que nadie te está viendo, alguien te está observando. Aparte de Dios me refiero, que Dios lo ve todo. Alguien te está observando. Y esto estaba pasando con esto, dice, viendo sus consiervos, dice, la injusticia que estaba pasando, lo que pasaba, se entristecieron mucho. ¿Cuántas veces hemos hecho entristecer a otras personas a causa de nuestro mal testimonio? Mira, dice que es cristiano, pero míralo. Míralo. ¿Cuántas veces hemos tomado una actitud así? Mira, ¿qué clase de cristiano es? ¿Los cristianos hacen eso? ¿Has escuchado alguna frase así? Yo seguro que sí, y muchísimas veces. Se entristecieron mucho y fueron y se refirieron a su señor todo lo que había visto. Fueron y le contaron al que había perdonado esa deuda tan grande y le dijeron, el consiervo al que tú le perdonaste la deuda se encontró con un consiervo suyo que le debía solamente 3,200 euros y lo ha mandado a la cárcel hasta que pagara todo. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado. Mira, qué triste la historia de este hombre. No supo ser consecuente con el perdón que había recibido. Toda aquella deuda te perdoné, en el versículo 32 para los que están siguiendo, porque me rogaste, me suplicaste, te humillaste delante de mí, te rendiste. Y tuve misericordia de ti. Eso las palabras las estoy aumentando yo porque más o menos se puede entender lo que había pasado en la escena esa. No está ni en la Valera, simplemente yo la he desarrollado así, ¿vale? Toda esa deuda te perdoné porque te humillaste delante de mí. ¿No debías tú también ser misericordioso con tu consiervo? Como yo tuve misericordia de ti. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. ¿Sabe qué significa eso? Que nunca salió de la cárcel. Que nunca más salió. ¿Cómo iba a pagar algo que era impagable? Ni trabajando podía, imagínense, menos en la cárcel. Así también mi Padre Celestial, ojo, por favor, con este versículo, hará con vosotros si no perdonáis. Ojo, por favor, que esto es importante para nosotros que profesamos la fe cristiana y que decimos que vivimos y que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Así que mi hermano, yo creo que es tiempo de tomarnos en serio la fe que estamos profesando. Puede ser que domingo tras domingo estemos aquí, semana tras semana estemos aquí y no tenga ningún sentido el estar aquí si nosotros no tomamos una determinación en nuestro corazón, como le está pasando aquí a este consiervo. Y hay una advertencia para la iglesia. Lo voy a volver a leer, hermano, porque es muy importante. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, cada uno a sus hermanos sus ofensas. Ahora la pregunta es, ¿tienes alguna ofensa con alguno de tus hermanos? No estoy hablando con la congregación simplemente. Por favor, no seamos de los que nos movemos en estas cuatro paredes. Nuestro mundo es mucho más grande. Primo, hermano, tío, compañero de trabajo, ¿sabes? Se va expandiendo. Aquello se hace mucho más grande.
¿Sabes lo que va a hacer el Padre contigo, no? Y conmigo, si yo no perdono de todo corazón, es lo que hablaba al principio. No es fácil perdonar cuando la ofensa ha sido hacia ti. No es fácil. No es fácil. No es fácil perdonar a quien te ha hecho daño. No es fácil. ¿Qué es la falta de perdón? Esta me había elaborado una serie de preguntas yo para que entre todos lo analicemos. Dice, ¿qué es la falta de perdón? Es cobrar la deuda a toda costa, es desear que la persona que tiene esa deuda conmigo y me ha causado tal sufrimiento, sufra lo mismo o algo peor que a mí me hizo sufrir. Eso es la falta de perdón. ¿Escuchó alguna vez decir a alguien, decirle que sufra lo mismo que yo he sufrido? ¿Escuchó? Yo creo que no le suena ni a desconocido ni a chino. Porque algunas veces nos hacemos los locos porque no nos gusta ver lo evidente. Y hay cosas que no nos gusta tocar desde el púlpito porque somos tan espirituales, pero que al mismo tiempo de ser tan espirituales también somos tan humanos porque aún vivimos en esta tierra y hay cosas que nos afectan como le afecta a cualquiera que no conoce a Cristo. Te duele tanto a ti como al que no conoce a Cristo que le rechacen o que le nieguen o que le hagan alguna ofensa. Le duele. Por eso decíamos que es la falta de perdón, es desearle a alguien que sufra lo mismo que yo he sufrido. Ya te va a pasar lo mismo que a mí. ¿Has escuchado eso? Esa frase. Ya te acordarás de mí cuando estés pasando. Tenemos que cuidar incluso nuestro lenguaje, hermano, de cómo hablamos incluso. Pidámosles al Señor sabiduría, incluso en cada momento que hablemos, porque dice la palabra que de lo que a Marta lo había dicho hace un momento, que de la abundancia del corazón habla la boca. Si yo estoy hablando eso porque en mi corazón ya hay raíces de amargura con referente a esa situación. Ya te va a pasar, no te preocupes, va a llegar el momento en que tú también pasarás por eso. Y casi lo estás deseando. ¿Qué es falta de perdón? Es guardar odio, rencor, resentimiento y deseo de venganza en el corazón contra alguien. Tenía un hermano que conocí que vino de Argentina y cuando él viajaba trajo un poco de droga. Esto pasó aquí en Barcelona. Y la policía lo encontró y pues la justicia hizo lo suyo. Lo enviaron a la cárcel aquí en la... ¿Cómo se llama? La cárcel que lo llevó. La Modelo, lo enviaron ahí. Me encontré con él porque asistí a la reunión de jóvenes que nosotros estábamos llevando. Venía él cuando salía de la cárcel porque el Señor había restaurado su vida, pero el proceso penal que él estaba sufriendo seguía, no paró. No pensemos, hermano, yo llego a Cristo y se paró, el abogado ya no hace más nada. No. Él había cometido un delito y estaba siendo juzgado por ello. Y cuando una de esas veces que él salió me dice, Beto, me dice, te voy a contar una cosa. Me dice, todos los que están dentro de la cárcel, me dice, absolutamente todos, están pensando el día que van a salir para vengarse. Porque él dentro podía ver y hablar con los demás. Me dice, no se están restaurando porque él ya había conocido a Cristo y sabía lo que estaba pasando, la diferencia que había. Me dice, todos están pensando, dice, cuando salga, es lo que estaba hablando, guardar odio, rencor, almacenar eso, resentimiento, deseo de venganza en el corazón contra alguien. Por eso es que la Biblia describe que dice que vino para dar libertad a los presos. ¿Se da cuenta que la palabra es sabia? Y no está hablando de presos físicos, sino presos espirituales. Porque ahí dentro de esa celda estamos maquinando cosas, como pasó con mi primo, ¿no? Y quizás conoces tú otros casos que yo no sé porque no hemos hablado contigo, quizás, que ha pasado y que el corazón ha atesorado. Por eso dice que vino para dar libertad a los presos. Vivimos bajo una celda espiritual y que ella no nos permite ver, pero ahí estamos maquinando cosas que nos alejan de Dios cada día más. ¿Qué es la falta de perdón? Es una puerta abierta. Quiero que sepas, hermano, no le voy a poner otro nombre al diablo.
es una puerta abierta al diablo y a los demonios para destruir tu vida espiritual y la mía. No es para que lo dejes a un lado. Acaba con tu vida espiritual. Te va a destruir espiritualmente si sigues atesorando ese odio y ese rencor y esperando el momento. ¿Sabe que somos capaces de guardar tantos años un rencor en el corazón? Un día me contó mi hermano Anderson, no está aquí, ha salido, que él iba en una línea de bus regular y subió un señor de más o menos 65, cerca de por ahí, quizás un poquito más de años, al bus. Y más adelante sube otro casi similar de edad. Y cuando lo ve el uno al otro, el que acaba de entrar, Antonio, y se va y le da un golpe en la cara, directamente. Y todos los que están en el bus, ¡oh! ¿Pero qué ha pasado aquí? Parecían que era amigo porque le ha dicho Antonio. ¿Eh? Y el hombre, el que dio el golpe, se bajó en la siguiente parada. Y la gente se preguntaba, ¿pero qué ha pasado? Había pasado lo siguiente. Aquí está mi hermano Anderson, perdón. Que hace 50 años atrás, el hombre le había quitado la novia y se casó con la novia suya. Durante 50 años guardando ese rencor contra ese hombre. 50 años. Ojo, lo que somos capaces de hacer. Por eso es que estamos hablando hoy sobre el perdón. No fue que, dice, pasó los meses, dice, como dice el mundo, dice que el tiempo se encarga del olvido, ¿no? Dice que no hay nada mejor. Mentira, hermano. El tiempo solamente crea raíces de amargura. 50 años es para no creerlo, 50 años. Cuando recibes una ofensa de un ser querido como un padre, ¿por quiénes somos heridos normalmente? Muchas veces pensamos que son por fuera, pero muchas veces somos heridos por la misma casa. En este caso puse por un padre cuando eras pequeño, una madre o un padre que se fue de casa y te dejó, una abuela o un familiar que fueron muy duros contigo. Yo mis primeros años me crié con mi abuela. Fue muy duro para mí. Un hermano que te rechaza cuando eras pequeño o se burlaba de ti. ¿Has tenido un hermano así? ¿No? Es normal eso, ¿no? Pero algunos lo tomamos de diferente manera en el corazón y nos quedamos con eso. Yo ayer pude ver en una niña en el bus, cogí el bus y pude ver la madre cuando le llamó la atención, estaba sentada así de frente a frente y algo le dijo que no tendría que hacer, pero nunca había visto una mirada de odio en una niña yo. La verdad que me asombré ayer cuando vi eso, como cuando dices, esto me lo voy a guardar y algún día la voy a sacar. Jamás pensé ver esa expresión de mirada, no tan niña, tendría como 10 a 12 años. Y ¿sabe lo que pasó por mi mente? Tantas cosas en ese momento. Dijo, esta niña de aquí a pocos años le va a decir a su madre, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas lo que me hiciste? Ahora ha llegado mi momento. No sé por qué pude ver eso en la niña. Yo normalmente no me pasa eso, pero ayer pude ver claramente cómo esa niña hizo una mirada. Le clavó la mirada a la madre y hizo algo raro. Y se quedó así fijamente mirándole y digo yo, Señor, ¿qué está pasando aquí? Un amigo que te causó mucho dolor en tu corazón, son motivos. Una esposa o un esposo que te fue infiel, son situaciones que pueden causar dolor en el corazón. Un hijo que no terminó sus estudios y ahora está perdido y alejado de Dios. Esto para un padre. Si somos capaces de perdonar una situación así, como padre. ¿Qué es perdonar según la Biblia? Significa literalmente dejar pasar, olvidar. La Biblia lo describe, dice que lo arrojo a lo más profundo del mar y no me acuerdo nunca más de ellos.
no tiene la misma actitud que tú y yo tenemos. Dice, cuando llegue el momento. No, Él dice que lo arroja a lo más profundo del mar y no se vuelve a acordar nunca más. Jesús usa la expresión esta en San Lucas 11, versículo 4, si alguien quiere seguir la palabra conmigo. 11, versículo 4 dice, y perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Está en la oración del Padre Nuestro que Jesús dejó como modelo. Perdona nuestros pecados porque también nosotros, nos incluye, perdonamos a los que nos ofenden. Espero que eso sea tu decisión, que esa sea nuestra forma de vivir, que también perdonemos a los que nos ofenden. Por supuesto que nunca va a ser por iniciativa propia. Quiero que tomes en cuenta, hermano, que es muy difícil y es muy duro. Se ha tratado mucho. Yo no quiero decirte cuántos años, ni para que diga, hermano, hace tantos años asisto a una iglesia, he visto tantas cosas en una congregación y en una iglesia, en lo que el Señor nos ha permitido ver, que donde hay situaciones más duras muchas veces es en la iglesia, porque está camuflada de espiritualidad muchas veces y de santidad. Porque levantes las manos al cantar no significa que no tengas dolor y raíces de amargura en el corazón muchas veces. No quiero decir que es el caso de todos, pero muchas veces también lo es. Marta dio su testimonio en aquella oportunidad y ella tenía raíces de amargura en su corazón y ella ya era profesora de escuela dominical, cantaba en el ministerio de alabanza y cuántas cosas no hacía para la obra del Señor. Por eso quiero que reflexiones, mi hermano. Muchas veces quizás no nos acordamos, pero tenemos reacciones que nos sorprenden. ¿Te ha pasado a ti? Estuvimos en un seminario para hombres en Toledo y hablábamos sobre el honrar al Padre. El hermano que nos compartía, un colombiano, nunca había visto llorar a tantos hombres juntos. Estaba, creo que mi hermano Samuel, nunca había visto llorar a tantos hombres juntos, y no como la actitud que estoy tomando yo, lagrimilla, llanto. ¿Sabe cuántos años guardando rencor contra su padre porque le hizo algo? Años, como pasó con ese novio. Por eso es importante en esta mañana que nosotros vengamos a la cruz y le digamos, Señor, ayúdame a perdonar, perdóname y ayúdame a perdonar, porque por mi fuerza yo no puedo. Hay muchas cosas que por tu fuerza no vas a poder, hermano. Y tienes que reconocerlo como yo también tengo que reconocer. Por nuestra fuerza yo no puedo decirle, hermana Efro, perdóname. Es difícil. Prefiero hacer el zigzag e irme. Sí, muchas veces hemos visto eso. Y dentro de las iglesias, hermanos esquivando por aquí, pam, pasa por allá y pum. Pero si estábamos alabando al Señor hace un momento y estábamos levantando nuestras manos en santidad, pero luego estoy pasando así, pam, que no la quiero ver a la hermana, pam, o al hermano. Parece hasta gracioso, pero es una realidad de nuestra fe también y nuestra realidad de nuestra espiritualidad. No quiero seguir más porque podría seguir. Sí. Podría seguir, pero es que es un tema muy profundo. Creo que esto hay que darlo como un seminario porque es de sanidad interior, es sanidad del alma. El pastor Miguel es un siervo especializado en eso. El Señor lo ha usado mucho para bendecir vidas con ese tema. Pero en esta mañana el mismo Señor que usa a nuestro amado pastor Miguel está en este lugar. Ese mismo Señor al que él obedecía y obedece en su momento para decir palabras que él le ha puesto en su boca, ese mismo Señor está hablando a tu corazón en esta mañana. No te vayas sin el beneficio del perdón en esta mañana. En Jeremías 6:16 dice, paraos
Es momento de reflexionar. Paraos en los caminos y mirad. Y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sabe qué es lo que está en el alma, no? Los sentimientos. ¿Y qué son los sentimientos? Son los que nos hacen sonreír, los que nos hacen sentir bien, nos hacen sentir placenteros, nos hacen sentir que todo lo que estamos haciendo va bien. La palabra cuando dice alma no lo dice por decirlo, sabe que el cuerpo es materia y sabe que en el alma están los sentimientos y el espíritu es el que Dios se va a llevar. Pero en el alma están todos los sentimientos, eso. Perdonar trae sanidad física. No voy a continuar más, porque tengo 2 hojas más y ya es la 1 y más. Sabe que cuando tú perdonas incluso sientes que estás hasta más sano que antes, o que nunca, o que nadie. Sabe que cuando Marta estaba con ese problema de raíz en su corazón de amargura, le dolía hasta la punta de la uña. Cuando Marta estuvo con esa situación de falta de perdón y que ya había llegado un momento en que no podía soportarlo, le dolía hasta la puntita de los pelos. Yo no podía ni tocarlas muchas veces. ¿Cómo había sabido afectar esta situación a la vida de cada uno de nosotros? Lo he podido vivir en primera persona y sufría al ver eso. Sufría. No podés imaginaros cómo sufría yo. Porque ella no era consciente de lo que estaba viviendo, pero yo sí podía verla. No sigas viviendo de esa manera, amado hermano. Haz un alto en el camino y dile, Señor, en esta mañana voy a pedir que Rubén suba, por favor. No sé si puede subir el grupo. Quiero que hagas un alto en el camino y reflexiones por situaciones o por cosas que quizás han marcado tu vida. Quizás tu padre, quizás tu misma hija, tu hermana, no lo sé. Ahí en la zona donde yo vivo hay una historia muy conocida en Esplugas. Yo vivo en Esplugas de Llobregat, de una hija que guardó tanto odio y rencor contra su madre que no la volvió a ver nunca más hasta el día que murió. Dijo, nunca más la voy a ver a mi madre. Pero ¿sabe qué pasó con esta pobre chica que estuvo de psicólogo en psicólogo, de psiquiatra en psiquiatra, hasta que un juez tuvo que dar una orden judicial de sacar el cuerpo de la madre de él, porque eso no es fácil hacerlo, y pedir perdón a esos huesos que estaban ahí? Es una historia que pasó en Esplugas real. No esperemos que nuestra situación llegue a situaciones tan extremas, hermano. La falta de perdón trae esas consecuencias. Seca los huesos, dice la palabra.